Ya, el tema de hoy que vamos a tratar es números decimales. Ya hemos hecho los números, las fracciones. Ahora vamos a empezar con lo que es decimales. Correcto. Entonces, números decimales. Ahora, ¿de dónde proceden los números decimales? Los números decimales se obtienen del resultado de qué cosa? De dividir los términos de una fracción. Nosotros sabemos que los términos de una fracción son, ¿cuáles son? Numerador y denominador. Si yo divido el 5 entre el número 2, me va a salir este número decimal. Si yo divido 78 entre 100, me va a resultar este número decimal. ¿Ya? Entonces, de ahí es que se obtiene. Y también nosotros sabemos que los números decimales, ¿por qué es que nosotros debemos aprender números decimales? Porque en nuestra vida cotidiana, o sea, cuando hacemos compras, cuando hacemos, por ejemplo, cuando utilizamos dinero, nunca vamos a encontrar valores exactos, ¿no? Por ejemplo, tú compras un kilo de arroz, de repente está a 3 soles 20, dicen, o 3 soles 30. No compras una gaseosa, te la venden a 1 sol 70. Si te la venden una gaseosa que cuesta 3 soles, helada, de repente te la venden a 3 soles 20, ¿no? Entonces, por eso que ustedes necesitan saber o necesitamos saber eh, qué son números decimales. Más que todo es una ampliación, ¿no? De las fracciones. Porque digamos, en una tienda, cuando tú vas, tú no dices, nadie te dice, por ejemplo, ¿cuánto cuesta la gaseosa? Ah, cuesta 5 medios, no te dicen. Te van a decir, cuesta 2 soles 50, ¿no? Así te van a decir. No van a utilizar, nadie te va a decir en una tienda, te va a decir que algo cuesta 5 medios, ¿no? No te va a decir. Sino te va a hablar con números decimales. Ahora, un número decimal se distingue por dos características, dos cosas. Un número decimal tiene una parte entera. Esta es la parte entera. Tiene una parte decimal. Ahora, ¿quién divide la parte entera de la parte decimal? Esta coma, que se llama coma decimal. Repito, esta coma es la que divide el número en dos partes, ¿no? Parte entera y parte decimal. De la coma a la derecha es la parte decimal. Y de la coma a la izquierda es la parte entera. ¿Ya? Entonces, un número decimal siempre va a haber una parte entera, la coma decimal y la parte decimal. Ahora, ustedes ya son eh, ya niños que saben por lo menos números hasta la centena, ¿no? Por su grado, ustedes deben saber números hasta la centena, es decir, números 100, 200, 300, 400, 500, 630, ustedes lo conocen. Entonces, la lectura y escritura de los números decimales, en la parte decimal ya cambia. Miren, por ejemplo, un número decimal de esta forma, 7,2, así, 7,2. Esta primera parte, esta primera columna, esta D se lee décimos, la D minúscula, décimos. Es la posición de los décimos. La segunda posición, después de la coma, son los centésimos. Y la tercera posición, después de la coma, viene a ser los milésimos. Luego de la coma a la izquierda, ya son valores que nosotros conocemos. Unidad, decena, centena, unidad de millar, decena de millar. Eso ya lo sabemos. Ya lo hemos estudiado en las primeras clases. Pero acá estos valores décimos, centésimos y milésimos los encontramos en la parte decimal del número.
Ahora, por ejemplo, ¿cómo es la lectura? Siempre leemos la parte entera primero. Por ejemplo, 7,2, ¿cómo se lee? Se lee 7 enteros, 2 décimos. ¿Por qué? Porque ustedes ven dónde termina el número. Si termina acá es de décimos. Este número, ¿cómo se leerá? 23 enteros, 40. Esto el número completo cambia. 45 centésimos. 45 centésimos. Porque el 5 justo termina en la posición de los centésimos. Este número, ¿cómo se leerá? Se lee 17 enteros, 238 milésimos. El 8, la última cifra, termina acá, en M. ¿Ya? Entonces, esta es la lectura de números decimales. Ya saben, la primera posición es décimos, la segunda centésimos, la tercera es milésimos. Por ejemplo, ahora, ¿cómo se comparan números decimales? Es decir, comparar significa quién es mayor o quién es menor. Entonces, lo que se tiene que hacer es ver, comparar la parte entera nada más. La parte entera en este caso sería 8 y 7. Entonces vemos que 8 es mayor que 7. Como 8 es mayor que 7, entonces el número acá va a ser, acá sería mayor. Mayor. ¿Por qué? Porque la parte entera, basta que la parte entera sea mayor que el otro número, ¿ves? Estoy comparando el 8 con el 7. Listo. Ahora, cuando la parte entera son iguales, por ejemplo, 5 y 5, sería 5 entero, 4 décimos, con 5 enteros, 6 décimos, entonces comparamos los décimos. Este 4 es menor que 6, por lo tanto, este número va a ser menor que el otro, es decir, 5 enteros, 4 décimos es menor que 5 enteros, 6 décimos. Ahora, cuando mira acá, fíjate, la parte entera es igual, 9, 9. La parte décimos son iguales, entonces comparamos los centésimos. Como vemos que 6 es menor que 9, acá es menor que 9, 6 es menor que 9. 6 es menor que 9, entonces este número va a ser menor que el otro. Así. ¿Ya? Ahora, cuando, por ejemplo, yo tengo 4,8 nada más, así, y acá sí tengo 3. Para poder comparar las cifras de los decimales tienen que tener igual cantidad de dígitos. Entonces acá se completa con ceros. Si yo lo completo con ceros, vemos que este número es igual. Parte entera es igual a la parte decimal. Por lo tanto, estos dos números son iguales. ¿Ya? Estos dos números son iguales. ¿Ya? Entonces, esta parte es para comparar. Ahora, esta parte que a veces es un poco difícil, que a veces uno se confunde. ¿Cómo se aproxima un número? Por ejemplo, si yo quiero aproximar a la décima o a los décimos, para aproximar un número decimal al décimo, tenemos que observar la cifra de los centésimos. Si no es menor que 5, la cifra de los décimos se mantiene. Se mantiene. Y si la cifra de los centésimos es mayor o igual a 5, la cifra de los décimos se aumenta en 1. Entonces, cuando yo tengo, por decir, un número decimal de muchas cifras, entonces a veces lo que se acostumbra es aproximarlo. O sea, que esté un número que represente lo mismo, pero con menos cifras. Eso se llama aproximar.
Por ejemplo, me dicen aproxima al décimo los siguientes números decimales. Entonces, ¿qué hacemos? Como yo quiero décimos, nosotros ¿qué hacemos? Observamos los centésimos. Este de acá observamos 4. Como 4 es menor que 5, 4 es menor que 5, este número que está acá se va a conservar. Entonces, sería 8 enteros 2 décimos. Sería el número, ¿ya? El número aproximado. ¿Por qué? Porque 4, mira, 4 es menor que 5. ¿Ya? En otras palabras, para que de repente, cuando este número de acá es 0, 1, 2, 4, se queda igual. Este 2 queda igualito, queda. Por eso que quedó acá igualito. ¿Ya? Porque este 4, cuando cumple eso, cuando es 0, 1, 2, 4, queda el mismo número. En cambio, cuando es 5, 6, si fuese 5, 6, 7, 8 o 9, entonces aumenta 1, aumenta más 1. Veamos acá, mira, acá es 6, mira, 6. 6. Entonces está en este rango de acá. Entonces hay que aumentar 1 en la posición de los, en la posición de los décimos. Entonces va a ser 3,6. ¿Ves? 3,6. Este era 5, entonces aumentó 1. ¿Por qué? Porque está en este grupo de acá. Los centésimos están en este grupo. Como es 6, entonces hay que aumentarle 1. En cambio, cuando es 0, 1, 2 o 4, la posición de los céntimos, de los centésimos, queda igual, como en este caso que quedó acá igual, quedó 2 nada más. ¿Y acá qué sería? A ver qué me dice. De acuerdo a esta definición, ¿qué saldría acá? ¿Aumenta el 5 o queda igual? ¿Quién me dice? ¿Ah? ¿Quién me dice? A ver, ¿alguien? ¿Alguien me dice? ¿Qué cosa yo tengo que observar? Tengo que observar este número. Entonces, este 5 va a aumentar o queda igual. ¿Qué me dice? ¿Aumentar? Aumentar, porque está en este grupo de acá. ¿Ya? Aumentar. Tiene que aumentar. Entonces, va a ser igual a 0,6, o sea, 6 centésimos. ¿Ya? Va a ser, no, 6 décimos, perdón, 6 décimos. Ya sabemos cómo es, porque acá es aproximar a los décimos, ¿ya? Aproximar a los décimos. Entonces vamos a hacer, en la otra hora, vamos a hacer más ejercicios, pero de lectura, más ejercicios de aproximación. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer para nosotros saber, ¿ya? Entonces vamos a hacer más ejercicios de estos. Profesor, Sí, disculpe, ¿esta es la sesión 13? sí, 13. Ah, ok, profesor. 13 de números decimales. Ya, entonces todavía tengo 4 minutos. Vamos a, todavía 2 minutos me quedan. Vamos a hacer otro temita. A ver, rapidito, a ver, este ejercicio, vamos a ver, vamos a borrar. Ya. Por ejemplo, este ejercicio dice, calcula la suma de la parte entera
con la parte decimal. A ver, ¿cuál es la parte entera del número 4 enteros 72 centésimos? ¿Cuál es la parte entera? ¿Cuál es la parte entera? ¿Quién me dice? ¿Cuál es la parte entera? ¿La parte entera cuál es? Profesor, Sí. la parte entera es 4. 4, muy bien. ¿Y la parte decimal? 7. 7, ¿no? Entonces sería 7. Entonces, la parte entera sería 4. 4. Parte entera, vamos a ver, parte entera sería 4. Y 72 es la parte decimal. Parte decimal. Entonces, dice, calcula la suma de la parte entera con la parte decimal, luego de aproximar a décimos el número. Ya, pero hay que aproximar primero, ojo. No, acá no hemos leído bien el problema, siempre hay que leer bien el problema. El problema dice que hay que aproximar. A ver, ¿cómo este número aproximado, si se aproxima a los décimos, cuál sería su número? Primero hay que aproximar. Si lo aproximo a los décimos, ¿qué número sería acá? A ver, ¿qué me dice? ¿Es? No. 7. No. ¿Qué es? Lo que hemos hecho en antitas, mira. Miramos este número de acá, lo miramos ya. Es 2. 2 es menor que 5, entonces no va a cambiar. Entonces, el número aproximado sería 4 enteros, 7 décimos. Acá está aproximado, aproximado a los décimos. A los décimos. Acá está a los décimos, ¿ya? Muy bien, acá está aproximado a los décimos. Es lo que me dice acá, calcula la suma de la parte entera con la parte decimal, luego de aproximar a décimos al número 4 enteros 72 centésimos. Ya ves, acá lo hemos aproximado. Ya. Ahora sí podemos responder la pregunta. Luego, ¿cuál es la suma de la parte entera con la parte decimal? Se va a cortar el zoom. Ya rapidito, ¿cuándo es la suma? Antes que se corte. La suma sería 4, esa es parte decimal, más 7, no, parte 11. entera más la parte decimal, sería 11. 11 sería la respuesta. Listo, entonces nos quedamos, entran luego de 5 minutos a la otra hora. ¿Ya? No se olviden, entramos, ¿ya?